Eliseo Gilek ez du aurkezpenik behar, badakizue zuzendari izan zela, ez bakarrik diru egon zenean, dirurik etzegoenean ere, Caja de Ahorros de Álava urtero igual 10.000 peseta ipintzen zuenean, han egon zuen indusketa egiten. Sinistu egin zuen proiektuan, eta gero berak lortu zuen, sortu euki zuen, momentu batean finantziazio ona. Eta zergatik finantziazio ona, Euskotrenek nahi zuen pizka eta Araban bere irudia indartu, eta erabaki zuen Euskotrenek diru asko ipintzea. Eta ordan Eliseok egin zien proposamena, eta sorte handi eduki zuen Eliseok, ze lehenengo aldiz bideratu zen diru asko arkeologiarako. Normalan arkeologia ematen diete diru gutxi udan bakarrik, kanpaina bat egiteko, eta depende zer topatzen den, eta nola kontatzen duen, pues, berriztatzen diote edo ez diote berriztatzen. Eta sorte eduki zuen, diru laguntza on batekin Euskotrenena eduki zuen talde finko bat, 12 arkeologo, orain zehaztuko digu gehiago, urte osoan lanean. Eta 3 urte eta gero, hasi zen hau aurkitzen. Osea, hemen faktore asko bat egin dut, alde batetik. Lehenengo aldiz arkeologiara diru dezente bat, enbidia asko sortu zituen ere, esan beharra dago. Eta gero, berak betidanik sinistu izan duela proiektuan. Resumiendo, en Iruña Velilla se descubrieron, no fue igual por casualidad, fue gracias un poco al tesón del equipo del URMEN liderado por Eliseo Gil, porque logró una financiación que nunca se da a un yacimiento. La arqueología es como los periodistas, entonces depende de qué encuentran y cómo lo cuenten, pues le renuevan a un arqueólogo o no le renuevan al próximo año la excavación. Entonces está todo muy controlada la arqueología y no cuenta una financiación estable a largo plazo, que es lo que necesita un yacimiento, y sobre todo el de Iruña Velilla. Pero hubo la suerte de que Euskotren quería un poco mejorar su imagen en Álava y decidió poner bastante dinero para un proyecto que fuese emblemático. De ahí apareció Eliseo después de muchos años creyendo en ese proyecto y bueno, le aprobaron el proyecto y Eliseo puso en marcha un equipo como ningún yacimiento anterior en Euskal Herria, con 10 personas de forma estable durante todo el año, 3 años, pero bueno, encontró lo que no tenía que encontrar. Y sin más, Eliseo Orekin. Mila esker, arratsaldeon guztioi. Un placer contar con este público, sin duda, y de encontrarme en Durango, que por otra parte es el pueblo de mi madre. Bueno, lo primero, aclarar un poquitico la duda que había quedado, que habían planteado sobre Quark y tal. Como decía, no sé si se me ha oído algo entrecortado antes en el micrófono, creo que nada, ¿verdad? Bien. Pues bueno, Quark es una empresa que yo defino, si me permiten la palabra, como una spin-off de una de las áreas de la universidad, concretamente del área de arqueología de la Universidad del País Vasco, que, como decía Juan Martín, pues está dirigida por el catedrático Agustín Azcárate. Concretamente, la gente que tiene es por otra parte fácil de entender cómo se produce este ecosistema, ¿no? Todo son ventajas, digamos, que la universidad puede acceder de esta manera de una forma externalizada a un trabajo profesional que no podría dar respuesta ni por tiempo, ni por capacidad de personal, ni medios, y por otra parte, pues la gente que va formando, sus doctorandos y tal, pues tienen una salida profesional que nunca van a encontrar, evidentemente, en la universidad, pues que ya está muy copada, ¿no? A nivel de docentes, a nivel de investigadores y demás. Entonces es en este ecosistema en el que se produce la aparición de estas empresas, pues que están además en un momento muy rampante, ocupando además investigaciones o intervenciones, mejor dicho, arqueológicas, no solo aquí, sino en muchísimos otros territorios del Estado incluso. Sin más, pues voy a proceder a leerles un poco estas líneas que he compuesto después de un largo proceso de reflexión y luego quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener. La he titulado Reflexiones de un arqueólogo condenado. Se dice que la arqueología genera muchas más preguntas que respuestas, lo que no deja de ser una gran verdad.
cuando el profesional o la profesional del ramo plantea la intervención para la investigación de un yacimiento, lógicamente aspira a resolver toda una serie de incógnitas previas, como se refleja en el correspondiente proyecto. Sin embargo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, los trabajos de campo y de laboratorio finalizan y, más allá de producir una memoria y un depósito de evidencias arqueológicas más o menos voluminoso, se plantean baterías de preguntas, muchas de ellas inesperadas y algunas planteadas con la certeza de que nunca encontrarán respuesta por más que avance el estado de las investigaciones. Pues bien, la cuestión de los controvertidos hallazgos de Iruña Velella es fiel trasunto de todo esto. Incluso es un tema aún más complicado, ya que se ha creado una suerte de multirrealidad compleja con diferentes planos. Por un lado, tenemos una realidad judicial. La cosa juzgada se tiene por verdad. Por otro, un relato creado ad hoc por los medios de comunicación y aún podríamos hablar de un plano de existencia con múltiples encarnaciones en las redes sociales. La complejidad podría prolongarse ad nauseam, puesto que ya solo en el primer bloque encontramos, por ejemplo, el sumario de la causa, dentro de él los diferentes informes, la investigación policial, por supuesto la sentencia y sus recursos. Junto a todo ese maremágnum materializado en miles de páginas se encuentra también mi modesta realidad, mis vivencias, mis recuerdos, mis convicciones y certezas, mis dudas y mis preguntas sin resolver. En definitiva, mis reflexiones, cuyo avance comparto en esta ocasión. Huelga señalar que este no es un relato científico al uso, no es tampoco un desahogo, ya que hurgar en mi pasado me causa todavía un profundo desasosiego. No nace tampoco del revanchismo, sino de un análisis sereno y con la perspectiva que da el paso del tiempo. Seguramente mi ingenua aspiración sea que toda esta historia tenga alguna utilidad para quien se encuentre en un trance similar y tenga la oportunidad de no cometer los errores que me han llevado a esta situación malhadada y aviso de spoiler. Es fácil adivinar que no dispongo de respuestas para todos los interrogantes de este caso. Mis únicas certezas son que yo no he realizado en persona ningún grafito, ni he alterado ninguno ya existente, no he inducido a la realización por parte de terceras personas, ni he cooperado en la misma, ni he amparado a nadie. Curiosamente, no me preguntaron por ninguna de estas cuestiones durante el juicio. Igualmente, estoy firmemente convencido, utilizando el principio de la navaja de Occam, que la explicación más económica y más sencilla es que se trate de hallazgos genuinos de la antigüedad. Seguramente alguien pensará que esto es un brindis al sol y lo que yo piense a estas alturas es irrelevante. Y de la misma forma que no busco la empatía de nadie, cierto es que puedo empatizar incluso con esa postura. Entiendo que el público objetivo de estas reflexiones es muy minoritario y debe de poseer un elevado espíritu crítico y un gran nivel de escepticismo para con las versiones oficiales, con todo mi respeto a los unos y a los otros. Una situación de partida y algunos pecados originales. Estoy firmemente convencido de que ni los hallazgos se produjeron en el lugar ni en el momento adecuado, ni yo era la persona más conveniente para protagonizar semejante evento. En primer lugar, estamos hablando ya de un escenario cronológico que roza la veintena de años. No se habían producido o publicado hallazgos tan relevantes como los de las tierras altas de Soria, ni muchísimo menos como la muy mediática mano de Irulegui. Merece la pena siempre pararse en estas imágenes, impactante todavía, la mano de Irulegui, por supuesto, y en mi corazoncito, este es uno de mis hallazgos favoritos, que se ha producido una de las lápidas funerarias de las tierras altas de Soria. Estamos hablando de una cronología altoimperial, siglos I-II después de Cristo. Como puede verse, está ya transcrito al latín, ya no tenemos el signario indígena utilizado para transcribir términos vascos o términos euskéricos, sino que aquí ya vemos la utilización de aquella manera, por supuesto, del alfabeto latino. Nos encontramos en estas lápidas de las tierras altas, pues con nombres de personas, son lápidas funerarias, ya lo había dicho, con nombres de personas tan sugerentes como, entre otros, Atas, Arancis, Belsko, Buganso, Laurce o el Sesenco que tenemos aquí precisamente en la foto que se ve en la pantalla, ¿no? Incluso una de ellas, Laurce, tiene una tremenda lápida redactada en caracteres latinos, pero que desde luego da toda la impresión de que hay muchísimo más que un simple antropónimo euskérico. Da la sensación de que realmente hay formulaciones
transcritas a caracteres latinos en lo que sería vasco antiguo. Casi nada. Bueno. Más allá del azar de las circunstancias cronológicas, lo cierto es que uno de los principales problemas de los hallazgos de Velella fue precisamente la presencia de esgrafiados que remitían a ese, llamémosle, vasco antiguo, en un ámbito geográfico que, más allá de su vinculación a Euskal Herria, se daba en un territorio que una parte sustancial de la producción académica había sentenciado como no vascoparlante en la antigüedad. Y ahí pues hay que remitirse, por ejemplo, al señor conservador perpetuo, el académico Almagro Gorbea, quien en su referencial obra Los orígenes de los vascos, fija, en mi opinión, los criterios para el rechazo de las inscripciones de Iruña Velella. Especialmente relevantes considero sus declaraciones en prensa de aquellos días, de las que entresaco una frase. Comillas, se intentaba demostrar que había gente que hablaba vasco donde no se podía. Además, una lengua moderna que era imposible que se hablara en la antigüedad. SIC. Fin de la cita. No deja de sobrecoger como en ese artículo periodístico está ahí expresado el germen de lo que será el relato oficial falsista que, con pequeñas variantes y ampliaciones, será acogido como guión por medios de comunicación y, hasta donde alcanzo a entender, por creadores de opinión, redes sociales e incluso en las conclusiones y su siguiente puesta en escena de la rueda de prensa de la diputada del ramo, en el informe foral, en la orden foral de expulsión del yacimiento y, si se me antoja, se puede rastrear incluso en la sentencia del juicio. La calificación de estafa verdaderamente clarividente, el tour de force de las imposibilidades y la prohibición por decreto allá donde no se podía. Pero es justo reconocer que no solo existen estos condicionantes, digamos, externos, también están los directamente relacionados con mis circunstancias personales. Me voy a permitir una pequeña digresión. En el muy prolijo informe policial que consta en el sumario de mi causa, elaborado por la Ertzaintza, constan alrededor de unas 100 entrevistas, testimonios, no sé cómo calificarlos con mayor precisión, y más allá de constatar que en ellos no hay un solo testimonio acusatorio que aporte pruebas en contra de mi persona, siempre recuerdo a uno de los más bizarros en el sentido de extraños. Un caballero, cuyo nombre no recuerdo, al que ni conocía ni conozco, aprovecha la oportunidad que le brindan y se despacha conmigo con pintorescas reflexiones y calificaciones. La excusa es que su mujer trabajó eventualmente para Lurmen, lo que, por lo visto, a juicio de los investigadores policiales, lo legitima para recoger su testimonio y aportarlo a la causa. Si bien la transmisión es del tipo teléfono descacharrado, me quedo con uno de sus análisis. Consideraba esta persona que el autor de estas líneas, su seguro servidor, era un outsider y ahí vendrían todos los problemas. Al final he de concederle la razón en ese agudo planteamiento. Mi inconsciencia y mi arrogancia me impidieron ponderar la fragilidad de mi posición. Verdaderamente era y soy un outsider de la arqueología. No estaba integrado en ningún equipo universitario, ni siquiera formaba parte de una de las empresas spin-off surgidas al calor de los departamentos y áreas universitarias. Por lo tanto, carecía de su cobertura y de su obligada disciplina. Tampoco estaba integrado en una prestigiosa entidad cultural de larga trayectoria, transmutada en empresa de intervención arqueológica, con presencia ya en muchos territorios del Estado. Ya que no tengo otra cosa que mis convicciones, estoy convencido, valga la redundancia, que si hubiera contado con el paraguas de alguna de esas instituciones, bien otro hubiera sido el resultado. Mis otros grandes errores fueron de juicio y apreciación, con una morbosa capacidad de depositar mi confianza en las personas menos adecuadas. A todas luces, un papel troncal en esta tragicomedia que me ha tocado vivir lo desempeñó el señor Rubén Cerdán, con el que me vi muy en mi contra, obligado a compartir banquillo en el juicio. Mucho se ha especulado por parte de propios y extraños sobre el desempeño concreto de esta persona, convertido ya en un verdadero personaje oscuro, extraño y oscurridizo, como el tiempo se ha empeñado en demostrar. Por mi parte, vine a conocer al señor Cerdán de forma ocasional a través de la propia Diputación Foral de Álava, en unas jornadas realizadas en la antigua sede del Museo de Arqueología de Álava, en la calle Correría 116 de Gasteiz. Entre el público invitado nos encontramos la práctica totalidad de las personas que tenían algo que ver con la arqueología en aquellos ya lejanos tiempos de los años 90 del siglo pasado. Aficionados, voluntarios, miembros de asociaciones culturales, algunas relevantes como el Instituto Alavés de Arqueología del que formé parte, arqueólogos en ejercicio o incluso profesores y universitarios.
La idea de los organizadores, en mi recuerdo, fue el director del Servicio Foral de Museos entonces, el señor López, Félix López, quien hizo las presentaciones, era ofrecer un ayornamiento a los muy tradicionales enfoques de la arqueología provincial, todavía heredera del mundo del voluntarismo. Dicho eso, sin ningún matiz peyorativo por mi parte, puesto que yo mismo accedí a la arqueología desde esas bases. Así se nos habló tanto de financiación europea, entonces muy en boga, para grandes proyectos, como del potencial de las técnicas analíticas al servicio de la investigación arqueológica. Para este último aspecto se nos presentó precisamente al señor Cerdán, supuesto físico nuclear, a la sazón trabajando en el Laboratorio de Estudios Industriales de Álava, LEIA, en siglas. Personalmente, el verbo entonces fluido del señor Cerdán me dejó cautivado y se abrieron a mis ojos todo un mundo de posibilidades de las que tomé buena cuenta en mi interín. Todos volvimos a nuestra realidad cotidiana después de aquello y no volví a saber del señor Cerdán hasta que, pasados los años, la prensa lo trajo de nuevo a escena. A finales de aquella década estaban en boga los muy interesantes hallazgos de ámbar con inclusiones biológicas hallados en el municipio alavés de Peñacerrada, Urizaharra, y como el Guadiana Cerdán reaparecía entonces por la Puerta Grande, como miembro de un equipo de investigación creado ad hoc por el Museo de Ciencias Naturales de Álava, con su director, señor Jesús Alonso, al frente. Y ahí los tenemos en una foto para la posteridad. No me resisto a traer la literalidad de la referencia al papel del señor Cerdán en aquel proyecto, tal y como recoge el director del Museo de Ciencias Naturales en una publicación de la época que está en la bibliografía. A lo largo de 1998, el equipo investigador al que se incorpora el físico doctor Rubén Cerdán concreta sendos proyectos de investigación relativos a la sistemática y taxonomía de las inclusiones biológicas, a la definición y estudio físico-químico de las inclusiones no biológicas, a la caracterización química estricta del ámbar de Peñacerrada y a la caracterización estratigráfica y estructural de los yacimientos de ámbar. Todos ellos concretados bajo la denominación genérica Proyecto Ámbar 2000, dirigidos y coordinados por el Museo de Ciencias Naturales de Álava. De este proyecto se materializó, que yo sepa, al menos en 2 artículos publicados en una revista de la Diputación, en las que colaboró junto al citado director del Museo de Ciencias Naturales, el señor Rubén Cerdán. Al año siguiente, nuevamente el señor Cerdán reaparece con otro estudio publicado también por la Diputación Foral de Álava. En estos momentos se estaba interviniendo en el Servicio Foral de Restauraciones, se estaban interviniendo los notables materiales arqueológicos de la necrópolis del poblado de La Hoya, La Guardia, Álava, excavaciones dirigidas por el veterano arqueólogo Armando Llanos. En aquel tiempo trabajaba en dicho servicio el restaurador señor Jesús Alonso, homónimo del director del Museo de Ciencias Naturales, pero sin ninguna relación con él, quien descubrió entre las armas de aquel cementerio de incineración de la Segunda Edad del Hierro la presencia de una técnica metalúrgica entonces desconocida, aparentemente un sándwich de capas de hierro con una unión de chapado de aleación de base cobre. Se constituyó un equipo al efecto compuesto por el citado restaurador, la arqueóloga señora Idoia Filloy, que a la sazón estaba estudiando los materiales de aquella necrópolis, y el antedicho Cerdán, que visto desde fuera tenía un gran predicamento en el servicio de restauraciones. Las investigaciones se materializaron en un estudio que fue publicado por la propia Diputación Foral de Álava. Después llega un largo periodo en el que se rarifica la presencia mediática del señor Cerdán, que reaparece como técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Legutiano en Álava. Tras el hallazgo de los conjuntos de ostracas en la Domus de Pompeya Valentina y en la contigua Domus de los Rosetones, comenzamos un proceso de reflexión sobre la necesidad de contar con una validación analítica independiente de lo que señalaban los registros estratigráficos de ambas zonas. Recurrir al señor Cerdán nos pareció una opción oportuna y razonable. Personalmente, a la luz de lo ya expuesto, bueno, ya se ha visto que se movía con una gran soltura por las instituciones alavesas, particularmente en la Diputación Foral de Álava, no tenía ninguna razón por mi parte o indicio para sospechar o desconfiar de sus capacidades y servicios. Se les puso el tema y propuso para la resolución de aquel desafío un estudio comparativo de pátinas. Si la pátina de las superficies cerámicas era coherente con lo presente en el fondo de los trazados de las inscripciones, todo estaría bien. Piezas arqueológicas antiguas, ubicadas en sus registros estratigráficos, con una evolución de las superficies coherente con su antigüedad y con las incisiones. El señor Cerdán se hizo cargo de una selección de piezas, pasado el tiempo convenido,
las devolvió junto con los estudios correspondientes. Supuestamente, y según su relato, las analíticas con microscopía electrónica de barrido se habrían realizado en un laboratorio del CNRS en Francia, encargándose él de la interpretación de los resultados. Todo marchaba aparentemente bien y en vísperas de la presentación del primer conjunto epigráfico conocimos los supuestos buenos resultados de aquel proceso. El señor Cerdán facturó sus trabajos en aproximadamente 12.000 euros. En principio, sus facturas iban destinadas a la propia Diputación, pero aquí apareció el destino. Hete aquí que no tenía ficha de terceros. Para agilizar el proceso, en lugar de iniciar el citado trámite y registrar al señor Cerdán para que facturase directamente, un funcionario foral sugirió atajar, ya que el Urmen sí que tenía obviamente ficha de terceros, sería mi empresa la que facturara a la Diputación y ya nos encargaríamos nosotros de abonar al susodicho. Y así fue. El señor Cerdán facturó al Urmen y el Urmen, adjuntando las facturas del señor Cerdán y los ingresos en su cuenta, facturó a la Diputación. Ningún desplazamiento patrimonial, ni empresarial, ni personal se generó en esa operación, cuyo detallado rastro documental se aportó infructuosamente, hay que señalarlo, al sumario del juicio. Mientras tanto, cuando ya estaba saltando todo el edificio por los aires, cuando la presión mediática y en las redes sociales se me antojaba tan inverosímil como insoportable, cuando ya estaba funcionando la mítica Comisión Científico-Asesora de la Diputación, aún entonces el señor Cerdán seguía gozando de credibilidad, participando como ponente en un máster sobre medio ambiente en su calidad de técnico del ramo, máster organizado por la propia Universidad del País Vasco. Está claro que no fui el único a quien traicionó su confianza, con la diferencia sustancial que en mi caso las consecuencias fueron totalmente nefastas. Al final terminé por ser dolorosamente consciente de mi letal error al confiar en esa persona, y me abrió los ojos mi buen amigo Konrad van den Driske, con sus conocimientos geoquímicos, entre otros saberes sobre isótopos, que destapó además la superchería del señor Cerdán, quien al final, ya sabemos, no pudo acreditar ni su titulación ni la realización de las supuestas analíticas. Y así vuestro humilde servidor acabó condenado, digno colofón a una dilatada pena de banquillo previa. En la última sesión de las conclusiones del juicio, en un arrebato de genialidad que a mi juicio del ego parece verdadera ingeniería jurídica, la Fiscalía dio la vuelta como un calcetín a sus calificaciones y lo que había mantenido durante todo el proceso como un presunto delito de daños al patrimonio y estafa por las facturas de Cerdán, se transmutó en una estafa con el concurso de falsedad documental. La falsedad documental, atención, son los grafitos. Bien. Quedando el daño de patrimonio en algo anecdótico, ya que por otra parte se pudo acreditar por nuestra parte durante el juicio el escaso valor material de los materiales arqueológicos supuestamente afectados. La suerte estaba echada. Con ese cambio, aceptado por su señoría in extremis, me podían adjudicar una pena contundente cuyas derivadas aún sufro amargamente. La literalidad de la sentencia me dejó más que perplejo. Se tiene la convicción de que yo mismo, o por medio de terceras personas, realicé las inscripciones con el propósito de urdir una burda estafa junto al señor Cerdán para repartirnos aquellos 12.000 euros. Seguramente será una ingenuidad del tamaño de una aurora boreal recordar que no hay ningún testimonio que me sitúe realizando, mandando a realizar o amparando la realización de las supuestas manipulaciones. Igualmente, ninguna línea de investigación durante la instrucción, 10 años de instrucción, intentó determinar la identidad, papel y participación de esas supuestas terceras personas, ni cómo se repartió supuestamente el botín, y de poco y nada sirve reflexionar que mi relación con esa persona fue absolutamente puntual y circunstancial. Recurrí de buena fe a sus servicios, pagué a través de mi empresa y fin de la historia. Es imposible no recordar el mediático caso de cierto actor y presentador que encargó una reforma en su propiedad y cayó en manos de una arquitecta que la ejecutó sin la preceptiva licencia municipal. Seguro que la recuerdan. Entiendo que en mi caso es como si el ayuntamiento le hubiera responsabilizado al contratante de estar conchavado con la arquitecta. En un giro de guión, aún con más paralelismos, resulta que la Fiscalía se querelló contra la referida arquitecta por falsedad documental, ya que había falseado un sello del Colegio de Arquitectos correspondiente, y como muestra a mi juicio de que la justicia puede ser tan interpretable como creativa según las circunstancias, resulta que el Tribunal Superior de Justicia rechazó la querella, ya que el sello falseado era tan burdo que no veía la pretendida falsedad. No sé si reír o llorar ante semejante desenlace final y no puedo dejar de recordar cómo se tildaron las ostracas de Iruña Velella como burdas falsificaciones, tanto en el relato mediático como en la caracterización de algunos peritos y del propio abogado de la acusación,
con la diferencia sustancial de que eso a mí tampoco me sirvió de nada. Como es sabido, la sentencia, ratificada y agravada por la Audiencia Provincial, fue recurrida por mi parte en modo y plazo ante el Tribunal Constitucional, que era mi única opción, y bien es cierto que han vencido todas mis previsiones temporales y ni siquiera tengo la respuesta de si va a admitirse o no a trámite o simplemente rechazarse ese recurso. Tengo la estadística en mi contra, el porcentaje de recursos admitidos por el alto tribunal he sabido que es minúsculo, en los últimos años inferior al 2% de lo que se presenta, que es casi del tenor de los porcentajes de veracidad que atribuía el profesor Gorrotxategi a los hallazgos en su informe para la comisión. Soy muy realista y no me hago falsas ilusiones. El tiempo aportará perspectiva a esta triste historia. Obviamente aspiro a conocer nuevos datos y nuevos hallazgos, pero también soy consciente de mi finitud, así que quizás simplemente me alcance el piadoso manto del olvido. Todo mi reconocimiento a las personas que me han apoyado, que han supuesto la diferencia entre caer o no en las garras del trastorno mental, que ahí andamos justo, porque nadie está preparado para vivir esta experiencia singular y aterradora, como de la mano de tu vocación caes en un pozo sin fondo, condenado sin remisión, acusado de manipular y dañar materiales arqueológicos, lo que ni en mis más febriles sueños sería capaz de hacer. Muchas gracias. Mira esto. Voy a tener que hacer como en el teatro. Entonces, yo me admiro por qué los vascos podemos creer las necedades que se nos dicen de nosotros. Es que somos una raza especial de inútiles, somos ¿cómo se dice eso? Insinuadores negativos, negacionistas, somos negacionistas de nosotros mismos. ¿Y cómo se comprende eso? Sí, es muy difícil. Sí que hay un punto de masoquismo, yo creo, aquí, que vivimos con mucha intensidad y como las divinidades de la mitología devoramos a nuestros propios hijos como sociedad. Sí, eso es un clásico. Antes has hablado de una persona que declaró ante el juez, ante la Ertzaintza y tal, y voy a aclarar quién es esa persona y el cargo que ocupa actualmente. Bueno, en mi libro, y no es por hacer propaganda del libro, pero si queréis, campo andado salgai, Baina, irakurriko dut. Solo añadiremos unas jugosas declaraciones de un testigo que, en mi opinión, ilustran perfectamente el nivel intelectual del informe de la Ertzaintza. El testigo se llama Alberto Alonso Martín y se presenta voluntariamente a declarar. Su testimonio ocupa nada menos que 7 páginas. Bueno, Alberto Alonso Martín, momentu honetan da Bergarako zinegotzia PSOEtik, eta hori kargu txikia da, baina da Gogora Institutuko presidentea, momentu honetan. Lehen aintzan aitzen arrozan, horren esku gaude, memoriaren zera. Y bueno, entonces son 7 páginas y solo voy a leer un parrafito, las cosas que hice, entre otras muchas, y luego y la del gran psicólogo.
Y el informe de la Ertzaintza dice: el declarante manifiesta que le parece muy relevante la vertiente psicológica del asunto. Eliseo Gil tuvo la fortuna de excavar en los mejores yacimientos de Álava y el País Vasco, y sin embargo, no sabe por qué motivo, fue constantemente ninguneado por el mundo académico y científico relacionado con la arqueología. Además, Eliseo Gil no tenía cabida en las publicaciones científicas consideradas como serias en el ámbito de la arqueología, lo cual es un disparate porque en Dialnet aparecen esos 100 artículos. ¿Cuántos son? Hay 70. 70, bueno. Y termino con el siguiente párrafo. En opinión del declarante, Eliseo Gil pudiera tener cierto complejo de inferioridad y creer que tenía que llegar su oportunidad. Al principio, con el primer conjunto epigráfico hallado en junio de 2006, el tema lo tenía controlado. Pero cuando dio a conocer los grafitos en euskera, materia muy sensible en Euskadi, se le fue totalmente de las manos y le explotó todo con el efecto multiplicador de la utilización política de los hallazgos. Fin de la cita. Hau da gogorako presidentea momentu honetan, memoria sartzen dut. Fue muy curioso que le enjuiciasen a Eliseo Gil con el tema de Cerdán, porque si tú pagas 12.000 euros para hacer un trabajo y te das cuenta que no se ha hecho, lo lógico hubiera sido la Diputación haber mandado al CDRS las mismas piezas y el CDRS hubiese hecho las analíticas y hubiese comprado los dos gráficos y con eso sabía que Cerdán se lo había inventado, ¿no? Sabríamos que tendría que pedirle que devolviese los 12.000 euros y que habría que utilizar esos 12.000 euros para pagar las verdaderas dataciones. Pero la Diputación nunca ha datado. A veces cuando hay gente que todavía cree que es falso, yo les digo, mira, aquí solo hay una palabra. Con una palabra entiendes Uñabeleya. ¿Y qué palabra? Pues arqueometría. ¿Y qué es la arqueometría? Pues la ciencia esa que, ¿no sabes? Mide los nudos de los árboles y sabes cuántos años tiene. Pues hay varias técnicas, ¿no? Termoluminiscencia, carbono 14... vale 3.000 euros y llevan 16 años sin llevar a ningún laboratorio. Y lo que han hecho la acusación es porque había restos de metales por encima, pero eso no es una datación. Entonces no quieren aplicar la arqueometría, estamos en el siglo XXI y como estuviésemos en el siglo XVIII, ¿no? Pues igual. Y la gente, el que quiera, pues lo entiende, ¿no? Que no se ha aplicado la arqueometría y no han hecho las dataciones porque ellos saben mejor que nosotros lo que va a salir, ¿no? Las máximas de los vascos son Eutsi Goiari, no se te vaya a caer el cielo encima de la cabeza. Eutsi Goiari. Y la otra máxima es galdu y parra, no pierdas el norte. O sea, aquí se ha perdido el norte. ¿De qué si no la Diputación de Álava ha perdido el norte totalmente? ¿O es que se alinea entre los enemigos mortales del euskera? No, está perdido, se ha perdido el norte. Hola, oye, no sé si se puede hacer esta pregunta, porque igual... bueno, tú estás mencionando un poco el recorrido jurídico en el Estado español, pero seguramente haya la posibilidad de darse un paso más, ¿no? Allá. No sé si habéis pensado eso o si tenéis posibilidades, ¿cómo lo veis? Pues mira, por supuesto, a estas alturas de la película hemos pensado todos los escenarios y, claro, lo que mencionas y la única posibilidad alternativa a lo que sería la justicia española sería dirigirse al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es una posibilidad teórica, pero tiene un cuello de botella que es el económico. Esto, pues para Donald Trump supongo que esto sería una minucia, porque de tener 1.000 procesos abiertos a 1.001, pues le daría igual. Pero claro, en mi caso, pues no me puedo permitir pagar un procurador para presentar un recurso en Europa.
Todo lo que lleva con ello de gastos, traducciones juradas, hay una serie de gastos impepinables pues, que están por encima de mis posibilidades. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues yo creo que de cientos estamos hablando, seguramente. Desde el conocimiento de un profano, pero creo que ya estamos con cantidades de 6 cifras. ¿Y crees que si Donald Trump estuviera en ese caso con la pasta en el bolsillo, que ya se la pondría a algún... Se la pondría a Elon, ¿no? ¿Crees que merecería la pena ir a... Seguramente. Vale, pues ya haremos camisetas, cerámicas, pines, lo que haga falta. Yo quería dar las gracias a esa madre de Durango que te parió, porque creo que Josu ha dicho que se han caído los principios de los vascos, pero creo que eres la prueba de que has eutzi goiari, has aguantado ahí arriba y no has perdido Iparra, que era muy fácil haberlo perdido, y yo te agradezco. Mila esker. Bueno, en primer lugar quería declararte mi admiración y mi solidaridad. Y respecto a esto último que habéis hablado de la tal persona esa, Alonso, ¿no? Y como que se recogen sus declaraciones en la instrucción de la Ertzaintza, la verdad es que me deja un poco desconcertado. Yo la verdad es que lo que ha dicho Juan Martín, lo que ha leído, yo es que me quedo un poco desconcertado, porque aunque no sea pertinente en la Ertzaintza que aparezca eso, porque esa persona no había intervenido, sin embargo lo que dice, estoy más con la manera que tú lo has explicado, dándole al final casi la razón, porque los argumentos que se utilizaron contra ti fueron en su mayoría falacias ad hominem. Absolutamente. Correcto. Entonces, me parece muy, aunque sea impertinente en la Ertzaintza, me parece súper pertinente en todo lo que ha ocurrido. No sé cuál es tu opinión. Sí, al final siempre hay que darle una segunda, una tercera y una enésima lectura a cada uno de los argumentos, ¿no? Y pues haciendo un poco un ejercicio de autocrítica, pues está claro que sí que me faltaba un poco esa red de seguridad que tienen muchas otras personas. Esto pues luego vas sabiendo, vas conociendo que no es ni la primera vez ni la única pues que han ocurrido, quizás no en este nivel, ¿no? Este tipo de sucesos, pero normalmente pues todos se suelen arreglar más bien como un pacto entre caballeros que como una cacería de pieza mayor, una cacería de elefantes, como fue en mi caso, ¿no? Que no había ninguna intención de dialogar, sino quitarse un problema de en medio lo más rápido, lo más contundente y lo más ejemplarizante posible, como así ha sido. En ese sentido, vamos, digamos que las medidas que tomó la Diputación han sido tremendamente eficaces para sus intereses. Yo creo que... aquí yo a veces hay un refrán muy bonito, ¿no? Que dice que los hombres malos hacen mucha maldad porque los hombres buenos no hacen nada, ¿no? Yo creo que en Villa Velilla sí hay que destacar, y los 16 en los que llevamos luchando, desde que tuvimos la suerte de conocerle a Eliseo, cuando le expulsaron hizo una rueda de prensa, ¿no? Y fuimos varios de Euskadi en Jatorria, y Eliseo dijo 3 cosas que lo dejó todo muy claro. Ninguno de la comisión asesora nos ha preguntado nada, nadie nos ha pedido ningún informe, nos han valorado con un resumen muy sencillito que damos a los políticos, pero muy sencillito para eso. Y he pedido 50 dataciones y me han dicho que no. He pedido catas controladas y me han dicho que no. Ya nos dimos cuenta que había sido una encerrona. Pero lo más triste de estos años ha sido ir a Euskaltzaindia 2 veces, a Eusko Ikaskuntza, a Unesco Etxea, a Aranzadi, 2 veces con Paco, o sea, uno detrás de otro que te cierran la puerta, ¿no? Y es lo más triste, es lo más triste. Bueno, yo pienso que triste no es esclarecedor. Es esclarecedor, es un duelo que hay que hacer, que bueno, pues vamos haciendo por turnos. Yo creo que ha sido muy importante Villa Velilla, nos preparó
justo el mes anterior al confinamiento, nos preparó para lo que venía después, nos ha abierto los ojos en muchos sentidos de ver pues cómo los nuestros, los que pensábamos que eran nuestros, nuestro Berría, nuestro Gara, hasta las hojas parroquiales, bueno, pues estaba todo estaba intervenido, diríamos, ¿no? Bueno, a mí algo que me produce muchísima satisfacción es ver, pues no sé, darle a Juan Martín el Espurey sentado en el primer peldaño del estrado, al presidente de la asociación Divina Belia Marchan, veros pues a Josécho que hace las visitas guiadas y a Pachi Araña que lo hace todo, pues verles preparando ahí el almuerzo, los plátanos. O sea, me parece que esto es el espíritu de nuestro pueblo y yo creo que estamos de enhorabuena. O sea, se nos ha caído un cuento chino, porque en la época del franquismo pues hubiéramos pensado que efectivamente el poder y la judicatura y todo eso, pero luego hemos tenido otro rato que nos hemos, pues, que con esas operaciones de ingeniería social, de ahora vais a poder votar, ahora vais a poder elegir el partido, pues nos habíamos, un rato nos hemos despistado. Pero yo creo que estamos en buen camino y el que estemos hoy tanta gente aquí, a mí desde luego me da muchísima alegría. Y creo que no intentaron negociar contigo porque sabían que no te podían comprar. Tengo esa sensación. Porque yo sí que recuerdo un momento en el que alguien os ofreció a Idoia y a ti firmar un artículo como para devolveros vuestro prestigio, un artículo que tenía que ver con uno que se murió. Se murió así también, que no sabemos cómo se pudo morir aquel hombre tan rápido, codirector de la excavación de Tiermes. Os ofreció firmar un artículo para la prensa científica, tal cual, y vosotros dijisteis, como que se ha firmado algo que vosotros no habéis escrito. Entonces me parece que estos ya sabían que tú no ibas a entrar a que te compraran con unos miles de euros o con un cargo en algún sitio. Eso también te honra. Quería saber, en tu opinión, qué es lo que más ha pesado en el caso, la religión o el euskera. Es una pregunta muy oportuna. En mi caso yo creo que pienso que ha sido más relevante el tema del euskera, pero lo otro, evidentemente, pues también es un tema, pues bueno, a tener muy en cuenta, y que seguramente, pues yo no tenga yo todas las claves para interpretar realmente la importancia que ha tenido en desequilibrar todo este caso, pero que la ha tenido está claro, sí. La última cena más antigua del mundo. Sí, por ejemplo. Sí. La última cena más antigua del mundo. Con la Magdalena al lado de Jesús. Posiblemente. Hay 5 comunicaciones muy interesantes eta eman behar digu hitza ere. Vale, venga, txalo bero bat.